¿Cuántos ya habían leído todo este capítulo? ¿O ya habían escuchado parte de este capítulo de Isaías 53? Habla de Jesús, el siervo sufriente. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Isaías no conoció a Jesús porque es de otro tiempo. Isaías tuvo una revelación del sacrificio de Jesús. Él lo vio. ¿Puede imaginarse usted eso? Que le puedan mostrar el futuro. Que usted pueda ver algo que va a pasar. Pues Isaías lo vio y lo escribió, tal cual se lo dio el Espíritu a conocer. Yo me imagino que cuando Isaías escribió esto, él ya era profeta. Creo que valoró el ser profeta. Entendió el por qué tenía un llamado profético. Y lo que el cuerpo de Cristo en lo físico iba a padecer y cómo la iglesia también iba a padecer. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos la iglesia, los que todavía tenemos heridas en el cuerpo. Porque recuerda que cuando Jesús resucitó glorificado. Le dijo a María, no me toques, porque voy al Padre para ser glorificado. Y después a Tomás le dice, tócame. ¿Por qué a María le dice, no me toques? Y a Tomás luego le dice, toca. Pon tu dedo acá, en mis llagas, en mis manos, en mi costado. Porque Jesús tenía que ser glorificado. Y cuando dice, voy al Padre y volveré, el Señor va a volver por su iglesia. El Señor va a venir por una iglesia para glorificarla. El cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, todavía tiene muchas heridas. ¿Por qué las tenemos? ¿De dónde vienen? ¿Y para qué son? Si entendemos o logramos entender el por qué fueron las heridas de Jesús, podremos entender por qué la iglesia tiene heridas y para qué las tiene. Quiero que veas el versículo 5. El versículo 5 dice, y ahora, el 5, estoy leyendo el 52, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En este versículo, nosotros vemos que el Señor fue herido por algo. Aquí dice por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. No fue porque los romanos de por sí estaban acostumbrados a lacerar, a flagelar a los que eran culpables. Aunque sabemos que Jesús no era culpable de nada. Pero se había levantado un alboroto, ya por 3 años, que Jesús había estado con su ministerio. Entonces ya para los sacerdotes, escribas, fariseos, todos los que estaban ahí, los judíos, él era un alborotador, él era un falso profeta, él blasfemaba. En eso lo tenían, ese concepto tenían ellos de Jesús. No lo veían como el Mesías, no lo veían como el Salvador, no lo veían como alguien que vino a pagar por sus rebeliones, sino que lo veían como alguien que más bien los opacaba a ellos como maestros de la ley. Entonces Jesús ya estaba causando alboroto. Jesús estaba haciendo notar algo que no se veía con los que estaban en el templo de Jerusalén.
con los que ministraban en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús era motivo de disturbios. Entonces ellos son los que lo acusan ante Pilato, ante el sacerdote Caifás, lo acusa. Y entonces lo detienen. Ya sabemos esa parte que Judas lo entrega, es la señal, lo entrega y entonces comienza un proceso, Jesús. En estos días, en este fin de semana que viene, ¿qué se va a celebrar? ¿O qué se va a recordar? La crucifixión, ¿verdad? La crucifixión de Jesús. Le llamamos ¿cómo? Le llaman la pasión, le llaman Viernes Santo. Viernes Santo, así está en el calendario. Viernes Santo. Y todas las iglesias se atiborran ese día. El que nunca fue a la iglesia en un año, el viernes llega. O el 24 de diciembre. Y después de ahí se desaparece. Algunos. Usted no. A usted le veo cada domingo a las 5. Pero es una costumbre. Para muchos Jesús es una costumbre. Jesús es historia. Jesús es tradición. Jesús es alguien que fue muy bueno. Pues no es diferente a como fue en ese tiempo, lo que la gente pensaba. Para muchos Jesús eso era. Una persona buena. Una persona que ayudaba a otros. Una persona que hacía milagros. Un profeta que decía cosas que decía la Biblia, el Antiguo Testamento, o más bien el Pentateuco y algunos profetas. Entonces Jesús estaba ocasionando problemas. Por eso los romanos lo toman y comienzan un proceso que se hacía normalmente, como con casos legales, y ellos por eso ejecutaron la flagelación, el castigar a los culpables o a los presos. Y eso de flagelar a las personas era parte de la costumbre de las cárceles. Lo hacían, era normal. No era algo que inventaron para Jesús. Lo hacían con todas las personas. Y dice la Biblia en Deuteronomio que en la ley los judíos, cuando había un problema entre dos personas, al que encontraban justo o como buena persona o a la afectada la dejaban libre y al culpable entonces le daban azotes, le daban 40 azotes. Solo estaba permitido 40, no más. Eso decía en la ley. Si quieres poner el texto, ahí está en Deuteronomio 25:3. Deuteronomio 25:3. ¿Qué dice? Yeah. Ah. Dice 40 azotes no más, porque no vaya a ser que tu hermano se encuentre o se sienta abusado porque le diste de más. De ahí que la Biblia dice que a Jesús le dan 40 menos 1, 39 azotes. 39 porque los judíos no querían violar la ley. Y pudiera ser que se confundieron al contar. Por eso no podían dar más de 40. 39 menos 1. Pero ¿cuántos crees que le dieron los romanos? Que ellos no practicaban la ley. Ellos no contaron 1, 2, porque eso dice la ley. No, ellos estaban ejerciendo un castigo que ellos imponían. ¿Y por qué lo hacían? Porque era parte o el proceso que llevaban para acelerar el proceso de muerte. Para que el cuerpo sea ya desgastado, acabado, torturado, ya sin fuerzas, sin sangre, porque se iban desangrando.
para que cuando llegara el momento de la crucifixión, porque la crucifixión era parte de lo que practicaban los romanos, tampoco fue solo puesta para Jesús. Era una práctica romana. Por eso Jesús lo ponen y dice la Biblia, fue contado entre los malhechores. Fue contado como uno más de los pecadores. Y pasó lo mismo que pasaban todos los que eran condenados y enjuiciados por pecadores, aunque él no era pecador. ¿Por qué el Padre permitiría que el Hijo sea castigado? Porque Jesús era el único que podía reconciliarnos con el Padre. No había otra forma. Y cuando Isaías lee esto y lo profetiza, está hablando de alguien o el único que podía sufrir algo tan cruel para poder salvar a los crueles, de los cuales tú y yo somos los primeros. Así dice Pablo, ¿verdad? De los pecadores, el cual yo soy el primero. El justo pagando por los injustos. El bueno pagando por los malos. El santo pagando por los que no son santos. Apartados, justificados. Es la muerte de Jesús lo que es la justificación para nosotros. Entonces esas heridas o eso que iba pasando Jesús era parte de lo que tenía que vivirse. Y Jesús en ese proceso de sufrimiento, Él pasa más que otros, pasa más sufrimiento que otros, porque Él estaba siendo injuriado, Él estaba siendo humillado, Él estaba siendo blasfemado, Él estaba siendo exhibido, Él estaba siendo torturado, porque con los otros criminales no se narra nada. Solamente se dice que pusieron uno a su derecha y uno a su izquierda. Y se murieron el mismo día los tres. Pero con Jesús narra tanto lo que Él sufrió y dice aquí, por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas, cada herida del Señor tiene tu nombre, tiene el mío, tiene una acción que tú y yo hemos cometido. Todo lo que tú y yo hemos hecho hasta hoy lleva el nombre en cada herida. Pero a veces no nos ponemos a pensar en eso, solo vemos una película o vemos una imagen o vemos una figura o escuchamos una alabanza que nos conmueve porque habla del dolor de Jesús y hasta lloramos, pero no dimensionamos lo que realmente llevaba cada herida. Fíjense que hay una práctica japonesa y que también los chinos ya la adoptaron. Bueno, todos los de por ahí. Se llama el kintsugi. Se trata de armar otra vez algo que está roto. Una pieza que ya está rota, no la tiran, no se deshacen de ella. Ellos tienen la tradición milenaria de restaurarla, de pegarla otra vez. ¿Y cómo lo hacen? Es una técnica de reparación. Mezclan una resina con polvo de oro, de plata o de platino, y entonces las van pegando. ¿Alguien ha visto alguna figura así? Que tú dices, ay, mira qué curiosa se ve esta pieza. Y son carísimas, porque son las originales, labradas o pegadas con polvo de oro o de plata. Entonces son caras, sirven de adorno, de colección, están bonitas. Entonces, esas fisuras o esas líneas o esas partes que estaban rotas, las pegan con esa resina y con polvo de oro.
Y yo, cuando vi esa figura, me imaginé el cuerpo de Cristo. Cómo estaba pegada, o cómo estaba el cuerpo sosteniendo un pedacito de piel con una herida aquí, un desgarre por aquí, porque los flagelos no eran de hilos, eran tiras de cuero con piezas en la punta de metal, de huesos, de bolas, que al lanzarla en el cuerpo lo que producía era el dolor y el desgarre de la piel. Por eso era muy torturante y humillante. Y entonces yo imaginaba eso, pero fue ahí donde Dios me mostró que muchas veces la iglesia así está. Y esa resina y ese polvo de oro es el fuego, es el proceso que tenemos que pasar para poder estar unidos como iglesia, estar unidos como cuerpo. Y todo eso se va a quitar, todas esas heridas se van a quitar cuando seamos glorificados. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Resucitemos y entonces seremos glorificados, porque se quitará de nosotros toda herida y todo dolor. En este caso Jesús dice, por sus llagas hemos sido curados. ¿De qué? ¿De qué hemos sido curados? ¿Cuántos vinieron a Cristo con el matrimonio roto? ¿Alguno? O la vida rota, para no evidenciar, ¿verdad? Ay, ¿qué va a decir mi esposo que está calado? Va a decir que me dio mala vida. Bueno, tu vida estaba rota. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Venimos rotos, venimos despedazados, venimos sin esperanza, venimos sufriendo, venimos amargados, amargadas, tristes, venimos. Y entonces al entender el mensaje de Cristo, la obra de Cristo, el Señor nos restaura. Porque sabes que no solo nos salvó, nos quiere sanar. Aquí dice, por sus llagas hemos sido curados, sanados. El detalle es que muchos solamente nos queremos quedar con la salvación. Solo queremos disfrutar la salvación y no queremos disfrutar la sanidad. Porque la sanidad implica que yo tengo que ceder para sanar. Ya no depende de Jesús, porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya fue herido. Jesús ya fue molido. Pero si nosotros no queremos ser sanos, eso ya no depende de Él. Eso depende de nosotros, que querramos creer, aceptar y dejar que nos sane, que nos una como piezas con ese oro. Por eso duele, porque el oro, para ser refinado, ¿por dónde es pasado? Por el fuego. Por el fuego. El detalle es que nosotros queremos todo fácil, rápido. Y no es así. ¿Por qué no podemos superar algo que vivimos hace tiempo atrás, o tal vez ayer u hoy? Porque entendemos que Cristo ya nos sanó, ya nos salvó, ya nos perdonó, pero esto implica que yo tengo que renunciar a algo, pedir perdón a alguien, o perdonar a alguien, o relacionarme otra vez con alguien, y eso es lo que cuesta. Eso es lo que nos afecta. Y entonces esa pieza no se puede unir si nosotros no cooperamos. Y no porque Jesús no quiera hacerlo. Por eso hay muchas fracturas, por eso hay muchas heridas todavía en los matrimonios, en las familias, en la iglesia, en los ministerios. Mire que a veces estamos lamentando más lo que nos pasó dentro de la iglesia que lo que nos hicieron en el trabajo. ¿Sí o no? A veces estoy más enojada con la hermana porque no me saludó, o porque algo hizo. Chocamos como piedras en el río, ¿verdad? Que están rodando, chocan las piedras, y así es en el ministerio, así es en la iglesia. Y a veces en el trabajo pasa lo mismo.
Pero ya estamos en el comedor otra vez con la misma chica, con los mismos amigos, o hasta salen el fin de semana. Pero en la iglesia decimos, yo con esa hermana ni una más. Yo en ese ministerio me salgo, porque me hicieron, porque me dijeron. ¿Por qué será que es así? Esto cuesta así. Pero aquí dice que el Señor ya nos sanó. Por sus llagas hemos sido sanados. No dice voy a sanarlos. ¿En qué tiempo está, maestra Mar? Pasado. ¿Te das cuenta? En la mente del Señor ya está todo restaurado. En la mente de Dios, en lo eterno de Dios, ya esta iglesia ya está glorificada. Tú y yo ya estamos sanados. El detalle es que en nuestro diario transitar, en nuestro diario vivir, hay cosas que todavía no queremos que sea una verdad. Y ahí es donde yo quiero llevarte ahorita. Cuando nosotros solo vemos a Jesús como una tradición, nosotros entonces podemos perdernos la bendición de disfrutar, y no quiero que lo tomes a mal, la bendición de disfrutar su dolor. Cuando tú solo ves o yo solo veo a Jesús como una tradición, nos perdemos la bendición de disfrutar su dolor. Porque a Él le dolió y ya no le sigue doliendo. Él lo vivió y ya pasó. Él ya se levantó triunfante, victorioso, y Él está a la diestra del Padre y no le duele nada. Por lo tanto, tú y yo, aquí en la tierra, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, si no entendemos que eso ya pasó, podría ser que somos una iglesia que todavía está sangrando, que todavía le duele algo. Podríamos ser hijos e hijas llorando. Por eso cuando venimos a la iglesia del Señor, estamos viniendo a buscar algo. Consuelo, abrazo, el cariño, el perdón, cuando todo eso ya lo hizo Dios. Dice, hemos sido sanados. Ya hemos sido sanados. ¿Por qué entonces la iglesia corre a buscar algo que ya tiene? ¿Por qué no mejor tomamos la decisión de caminar en esa verdad? ¿Por qué no mejor caminamos entendiendo que ahorita nuestra misión no es que nos siga sanando y nos siga sanando y nos siga curando y pegando ahí como esa resina? Sino que ahora entendamos y vengamos a la casa del Padre a buscar un adiestramiento para poder salir y ayudar a otros a que entren, a que también se adiestren y salgan, y esa secuencia. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a cambiar nuestro proceder. La iglesia necesita despertar en eso. No porque estemos dormidos y no entendamos nada. No, hay cosas en las que nosotros tenemos que ir entendiendo esas piezas. Yo se los digo porque habían cosas que yo todavía no entiendo, o hay muchas cosas que no entiendo todavía. Pero el Señor, cada vez que me muestra algo y me revela algo, yo me maravillo y digo, Señor, wow, tengo tantos años de cristiana y nunca nadie puede decir ya lo sé todo. Ya lo sé todo, no tengo nada nuevo que aprender, no. A mí cuando esto me lo mostró el Señor y me mostró que la iglesia todavía tiene heridas, lo que el cuerpo de Cristo ya pasó, la iglesia todavía las tiene. ¿Pero por qué las tiene? Quiero que veas conmigo el versículo 8.
Dice aquí, por cárcel y juicio, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y su generación, ¿quién la contará? Jesús no se casó, ¿de qué generación habla? Jesús no se casó, si estamos pensando en su generación, sus hijos, no se casó. Es una generación espiritual. Somos ellos, tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Su generación, ¿quién la contará? Es incontable. ¿Quién hablará de los hijos de Dios? ¿Quién hablará de ellos? Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo lo haríamos? Es que a Jesús, fíjese, cuando Jesús resucita, Él se presenta a sus discípulos y sus discípulos no lo reconocen. Se junta con dos, camina a Emaús y esos no lo reconocen. Y luego llega con Tomás y Tomás dice, yo no lo voy a creer hasta que yo no vea que es Él, que yo no vea sus heridas, entonces lo voy a creer. Y cuando resucita, que se presenta a María Magdalena, María está llorando porque se llevaron a su Señor. Y no lo reconoce. Hasta que el velo de sus ojos es quitado y entonces ellos se dan cuenta quién es Jesús. Y eso es lo que sucede hoy en día con la iglesia, mis amados. Allá afuera, aquí y allá afuera son dos cosas muy diferentes. Porque aquí adentro estamos todos y creemos que todos somos cristianos. Porque estamos aquí sentados. Pero pudiera ser que hay alguien aquí que no es cristiano. No es cristiana porque no cree en Jesucristo. Sabe que existe, pero no cree en su poder. Sabe que existe, pero no le da el control y el derecho de hacer en su vida como Él quiera. Él todavía se gobierna solo. Toma sus decisiones y hace su voluntad. Y entonces Jesús no tiene acceso a Él. Entonces pudiéramos estar sentados aquí todos y creemos que somos cristianos. Y cuando salgamos, ya está peor. Porque cualquiera que nos vea en la calle, si nos ve salir del templo va a decir, ay, es un cristiano. Pero si pasamos 2 cuadras, ya no nos está viendo salir del templo. Entonces ya estamos confundidos con todos los que van transitando. Y ya no pueden decir son cristianos. ¿Quién contará la generación de Jesús? ¿Quién hablará de ellos? ¿Quién notará que ahí están los cristianos? ¿Cómo se notaría eso? Cuando vean el cambio. Cuando vean algo diferente. No hay otra forma. Aunque yo me cuelgue aquí el pececito, ¿verdad? Que era un símbolo que tenían una figura que usaban los creyentes en los tiempos de la persecución. Ellos dibujaban un pececito y el que lo veía al lado reconocía que él era un cristiano, porque era la forma de comunicarse, decir soy cristiano, yo soy cristiano también, entonces ya podemos hablar de lo mismo. Pero si el que estaba a su lado no reconocía eso, no tenía importancia. Entonces no decía soy cristiano, porque si no, los agarraban y los eliminaban. Entonces allá afuera, mis amados, vamos otra vez. Allá afuera, solamente podrían contar la generación de Jesús cuando alguien diga, wow.
este señor tomaba mucho. Y mira ahora, ya no toma nada, solo coca. Ya no toma nada. O ya no oyen la voz de la hermana gritando, suéltame, ahorita vas a ver. Y dicen los vecinos, wow, ya no se oye que vuelen los platos. Ya no se oye que se caiga nada. Ya no se oye que se aborree la puerta, ¿no? Ya no se oye que los niños griten, que salen despavoridos porque mamá y papá se agarraron. Entonces los vecinos o los de la calle dirán, ese es un cristiano. Porque de un tiempo para acá, o hace un año, o hace 2 años, o hace 5 años, hacía tal cosa. Mira, ahora hace otra. Entonces, mis amados, nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a mostrar que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Porque dice en el versículo 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevarán las iniquidades de ellos. Dice, verá el fruto de su aflicción. El fruto de la aflicción, Pablo dice en Gálatas. Mire cómo dice Pablo en Gálatas 6:17, que él lleva las marcas, ¿verdad? Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, yo traigo en mi cuerpo. Si nosotros lo vemos literal, diríamos, ese Pablo se pasa. ¿Cómo se puede comparar con lo que padeció Jesús? ¿Se acuerdan que hablamos de los azotes? Pues a Pablo le dieron 39 azotes también. También le tocó sus 39 en una ocasión. Pero él se refiere a las heridas que causa el servir al Señor. A esas heridas se refiere. A esos dolores. A ese sufrimiento se refiere. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Porque Pablo sufrió naufragios, desvelos, pedradas, insultos, rechazo también en el ministerio. Y esas son las heridas que en el cuerpo de Cristo no podemos evitar. Todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, no puede evitar esas heridas cuando está dispuesto a pagar el precio. Pero el que no está dispuesto a pagar el precio, tantito le ofenden algo en el Facebook, ya, renuncia a todo. Sube usted un texto o algo, un comentario, y le dicen, ay, sí, ¿verdad? Tú esto y lo otro y aquello, y se ofende. No, eso no son heridas. Esas no son heridas. Heridas son las que pasaron los primeros apóstoles. Esteban murió. Pedro murió crucificado de cabeza. Pablo decapitado. Juan aislado. Y los misioneros antiguos, unos aserrados, quemados en aceite. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la iglesia tiene heridas también? Pero esas heridas, las buenas heridas, son causadas por el
predicar el evangelio, por vivir la vida cristiana tal cual lo dice la palabra. En la mañana decía David, el profeta predicaba y decía, por amar, por obedecer, por creer y vivir la palabra. Si haces eso, te multiplicarás. Si haces eso, tendrás una herencia espiritual. Pero eso se sufre, eso se paga. Hay quienes no quieren pagar ese precio, por eso no se involucran en nada. No queremos ser parte del cuerpo herido de Cristo como iglesia. Pero ¿sabes qué? Quedándote quieto y sentado sin hacer nada, vas a formar una ampolla, y una ampolla también es herida, un callo. Porque algo que está ahí quieto va a formar un callo. Una persona que está en la cama, ¿verdad? Sin moverse, ¿qué le pasa? Se le forman ampollas. También vas a formar heridas. Todos los que somos del cuerpo de Cristo, sí o sí, tenemos que pasar heridas. Y ese cuerpo va a ser glorificado. Obvio, va a ser glorificado cuando Cristo venga. Será quitado todo eso, todo dolor, dice la palabra, enjugará nuestras lágrimas y ya no tendremos sufrimiento. Pero mientras estemos aquí, familia, iglesia, líderes, ministerios, estamos llamados a tener heridas, pero por la obra del Señor. ¿Por qué? Porque alguien te va a juzgar, alguien te va a criticar, alguien te va a humillar, murmurar, juzgar, cuestionar. Y ministerialmente hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que sufrir y desprendernos de eso para que se pueda hacer algo. Porque si no nos desprendemos de lo nuestro, entonces no podemos contribuir para ungir el cuerpo del Señor. Ungir el cuerpo del Señor como lo hizo María. Fíjese que cuando María fue, muere Jesús el viernes por la tarde y por la hora probablemente fue todo tan rápido y ungieron el cuerpo del Señor con lienzos y lo metieron en un sepulcro que estaba cerca. ¿Y quién cree que estuvo ahí? Quiero mencionarle a dos personas que no se menciona mucho como discípulos, pero sí eran seguidores de Jesús. Juan, vaya Juan. Es José de Arimatea, el que pide el cuerpo de Cristo, y Nicodemo. Jesús es sepultado. En el capítulo 19, versículo 38, ¿se acuerda usted de Nicodemo? Nicodemo fue el que se acercó a Jesús de noche para preguntarle qué tendría que hacer para nacer de nuevo. Y entonces Jesús le dijo que qué tenía que hacer para ser salvo. Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Lo entendió. No se cuenta como uno de los que se pegó para andar por las calles predicando con Jesús. Pero fíjese que aquí, en esta lectura, se cuenta como alguien que se desprendió de algo para ungir el cuerpo herido de Jesús. Dice aquí en el versículo 38 del 19 de Juan: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, el cuerpo herido de Jesús.
y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. José de Arimatea y Nicodemo no son contados entre los 12. Nicodemo era un hombre, era un sacerdote, era un hombre que temía a Dios, temía. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, él cree, pero no es de los que andan tras de Jesús. Pero la muestra de su fe se ve aquí, donde él se desprende de algo tan caro. ¿Usted sabe cuánto costaba el aloe y la mirra? Eran especias muy caras, que solamente eran usadas para los reyes. De hecho, cuando a Jesús lo van a visitar los magos del oriente, ¿qué llevan? Oro, incienso y mirra. Y dice aquí, pues un dato que averigüé ahí, en otros evangelios dice como 75 kilos, aquí como libras, y aquí como 100 libras, rebasa los $200,000. Dígame usted, si Nicodemo no reconoció quién era Jesús. Y él quiso honrar esas heridas. Por eso él se desprende de algo suyo. José pide el cuerpo. Nicodemo pone para ungirlo. Porque cuando entendemos, mis amados, quién es Jesús, todos nos unimos para honrar al que fue herido por nosotros, para honrar ese cuerpo herido. Y María dice en los evangelios que ella muy de mañana, esperando que acabe las horas del Sabbat, y muy de mañana ella recordando de dónde la sacó el Señor, que era una mujer endemoniada, fue liberada y sanada, restaurada por el Señor. Y ella toma de su dinero, con otras mujeres compran los aloes, las especias, y hacen un ungüento, lo preparan y quieren ir a despedir a su amado. Ellas hacen eso, mis amados, porque no esperaban realmente que resucite. No esperaban literalmente que resucite. Pero era una costumbre, una tradición ungirlos, pues porque no había embalsamamiento en esos tiempos. Entonces los ungían con aloes para amortiguar el mal olor. Recuerde que cuando Lázaro estaba muerto, dice María, yede ya, tiene 4 días. María, reconociendo y honrando las heridas de Jesús, ese cuerpo molido, ella toma esa decisión de ir a ungir para amortiguar el olor, para despedir al que amó, para despedir al que la amó, reconociendo que esas heridas tuvieron un efecto en su vida. Y ella llega con la idea de darle el último embalsamamiento, ungirlo, honrarlo al que está muerto, al que no siente, al que ya no ve,
al que ya no le va a hablar, pero quiere honrarlo. Su última vez de verlo, porque después se retiraría y empezaría la putrefacción. Pero cuando ella llega y en camino piensa, ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Cómo le haremos? Pero cuando ella llega, es la primera que es honrada. La primera persona que es honrada es la que se consideraba más pecadora. Porque ella llega y lo que ve es un sepulcro vacío. Lo que ella ve, la primera que lo ve, vivo, porque se confunde y cree que es el hortelano que la está hablando. Y cuando se da cuenta que es Jesús, su Señor. Como un deseo de honrar, luego se vuelve honra para ella. Lo voy a repetir. Un deseo de honrar, de reconocer y hacer algo por el cuerpo de Cristo, se vuelve honra después. Porque es la primera que ve a Jesús, nadie más. Y algo que me mostró el Señor hace poco es que el pecado entró, dice la Biblia, entró por un hombre, pero no por Adán. Porque la primera que comió, ¿quién fue? Fue Eva, una mujer. Cuando dice la figura del hombre es la humanidad. El pecado entró por la humanidad. La primera que peca es María. Y ella le dice, tú pisarás la cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque ella fue la que concibió, la mujer concibió al Salvador. Y la primera que ve a Cristo resucitado es una mujer. En la Biblia no habla que honren a las mujeres. Más bien son menospreciadas, y más si no dan hijos. Su identidad o su valor estaba en que alguien le dé un lugar, en que alguien se case con ella, en que alguien le dé hijos. Y María, yo creo que ya había perdido su identidad. Ya había pensado, Jesús era el que me daba un lugar, Jesús era el que me daba nombre, Jesús era el que me dio a mí un lugar en la sociedad. Ahora se acabó todo eso. Y Jesús aparece a María y le dice, no me toques, le dice, voy al Padre para ser glorificado. Pero ella sale con una encomienda. Ve y di a los demás. No dice todo lo que dialogan, porque la Biblia incluso dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero yo quiero imaginarme un diálogo entre ellos, tal vez hasta María llorando, porque las mujeres de por sí lloramos muchísimo, ¿verdad? Y tal vez entre el llanto no podía ni hablar y de la emoción, del susto, de la emoción, de todo lo que sentía. Y Jesús calmándola y diciéndole, María, calma, calma. Yo les dije que resucitaría, aquí estoy. Ahora ve a los discípulos, corre. María va y llega y obvio le dicen, no es cierto, estás loca. Es cierto, no ha resucitado. Pero yo quiero tomar este acto de María para que veas cómo ella, siendo parte del cuerpo de Cristo, porque ella era de la iglesia, y era el cuerpo de Cristo que se quedaba en la tierra, y era la iglesia que el Señor deja con los discípulos, cómo ella toma una acción de ungir un cuerpo herido, muerto. Esa es la tarea que nos dejó Jesús. Porque en el cuerpo de Cristo, mis amados,
todavía siguen habiendo heridas por ministerio que se ocasionan por los de afuera hacia los que lo hacemos. Pero también la segunda forma de herir el cuerpo de Cristo es cuando nosotros, los mismos del cuerpo de Cristo, no queremos soltar los pecados. No queremos soltar las cosas que hieren, que lastiman, que destruyen nuestra propia vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. Esa es la segunda forma de herir el cuerpo de Cristo. Que no valoramos realmente lo que Jesús ya sufrió y aún nosotros todavía le seguimos añadiendo a su cuerpo, la iglesia, el dolor. Porque es con nuestros actos o con nuestra forma de ser o nuestra forma de ver la vida espiritual, que a veces la podemos ver tan liviana, tan normal, tan acostumbrados a vivir de una forma en la que nosotros no nos damos cuenta que estamos hiriendo. ¿Por qué? Porque queremos permanecer en lo mismo que nos ha causado dolor por muchos años. Y eso yo hoy lo platicaba con una persona que vino y me dijo de las 2 heridas que tiene. Trae heridas, es la primera vez que viene aquí a la iglesia y ella trae heridas de una iglesia y ella trae heridas de lo que ella está viviendo. Y yo le decía, ¿quién es el causante de todo esto que tú has vivido? Y me dijo, no sé, solo sé que estaba enojada con Dios. Le digo, ¿tú crees que es Dios el culpable? No. ¿Tú crees que es la iglesia la culpable? No. Entonces, ¿quién es el culpable? Encontremos un culpable. ¿Quién es? Como no me respondía, le dije, eres tú. Eres tú. Porque tú no has entendido la raíz del por qué hay heridas. Cristo ya murió y ya pagó por ti. Ya lo hizo. Dice la palabra que ya te sanó. Que tú no quieres vivir en sanidad es otra cosa. Y lo que te hicieron en la iglesia de donde vengas. Recuerda que tú también tal vez propiciaste algo. No sé qué fue. Si no lo arreglaste y te saliste, dejaste una herida. Y tú te trajiste la tuya. Y vienes a una iglesia donde eres bienvenida, pero oh sorpresa, también esta iglesia tiene heridas. ¿Cómo así? Sí. Porque si estamos haciendo la obra del Señor, vamos a ser heridos, difamados. Pero también aquí vemos gente que todavía no queremos renunciar a nuestro pasado, a nuestro pecado. Y eso puede causar heridas. Mi testimonio te puede afectar a ti. Y te causó una herida. Tu testimonio me puede afectar a mí. Y me causas una herida. Pero entonces, ¿quién es el culpable? Yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que las únicas heridas que valen son las de Cristo. Y Él ya lo sanó todo. Y Él me da la capacidad y te da la capacidad de sanar y ayudar a otros a sanar. ¿Cómo? Hablándole el evangelio, que entienda quién es Jesús. Y decirle que la vida cristiana no es color de rosa. El que es cristiano se avienta a lo más glorioso y fuerte que es ser cristiano en este mundo. A lo más espectacular y, digamos, sorprendente. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que viene. Todo el tiempo hay algo que va a suceder.
todo el tiempo le va a pasar algo o va a suceder algo con la iglesia. La iglesia está llamada a evangelizar y vamos a hacerlo el mes de abril, este mes de abril que inicia. Vamos a organizarnos para evangelizar. ¿Qué nos van a criticar? Traeremos una playera amarilla que diga, ¿quieres un milagro? Y tal vez digan, pero si tú no has sanado, ¿de qué milagro me hablas? Dice la Biblia que por sus llagas ya he sido sanada. Pero si todavía me duele o me brinca el ojo, eso no es ningún problema. Yo soy sanada. Y yo me siento feliz y en paz y estoy contenta y agradecida con Dios y vivo feliz. Eso es lo que quiero que tú recibas. Tu sanidad del alma, tu sanidad espiritual, tu sanidad, porque tú no estás sana, no estás sano si no tienes una buena relación con Dios. Esa es la sanidad de la que estamos hablando. Que si sucede algo sobrenatural, gloria a Dios, el cojo se levantó, el ciego vio, el muerto resucitó, gloria a Dios. Pero ¿de qué sirve si el cojo ya ve, ya se levantó, el ciego ya ve y no deja su pecado? Solo va a ver más con claridad para dónde va a ir a pecar. ¿Me explico? Nuestra sanidad es de acá. Nuestra sanidad es del alma. Que sí hay milagros sobrenaturales, sí hay. Pero recuerda que un Jesús estuvo en muchos lugares y no a todos sanó. Sanó al que él quiso sanar, al que le vio la fe. Porque la fe no se analiza. Lo que se analiza no es fe. La fe es la certeza de lo que crees. Y a la convicción aunque no la veas. Iglesia, nosotros necesitamos ser como María. Que unjamos el cuerpo de Cristo. No que le pongamos más heridas. Nosotros necesitamos tener ese ungüento, ese aceite. Tú eres un Nicodemo a lo mejor. No estás ni ocupado en el reino, no estás involucrado, pero tú tienes la plata. Tú tienes eso para comprar el óleo que cuesta muchísimo. Y tú puedes ayudar, contribuir para que se unja el cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo para darle a Cristo.